porque tenemos anuncios, hermano, importantes que quiero que usted vea. Si usted se fija en el boletín, en la parte de adelante tenemos el horario de todas nuestras actividades. El domingo tenemos la escuela dominical a las 9:45, a las 10:50, nuestro servicio de adoración, y a las 6 tenemos, hermano, el domingo también nuestro culto de adoración al Señor. Y los miércoles a las 7 tenemos el culto de oración, donde oramos los unos por los otros. Y también tenemos, hermano, nuestro estudio bíblico para adultos, niños y adolescentes. En la parte de adentro del boletín, hermano, a los amigos que nos visitan, en la parte izquierda del boletín tenemos el orden del servicio, y en la parte derecha tenemos, hermano, los anuncios y los motivos de oración que tenemos, hermano, para esta semana, la familia con la cual vamos a estar orando. Y tenemos el catecismo bautista. El catecismo bautista no es más que un sistema de enseñanza que se basa en preguntas y respuestas. Y lo tenemos ahí en el boletín porque esto es una guía para que tengamos nuestro servicio familiar durante la semana. Nosotros creemos, hermanos, que los cristianos adoramos no solamente el domingo. Para los cristianos la adoración es un estilo de vida. Y nosotros adoramos al Señor y estudiamos su palabra de domingo a domingo. Y para esto es el culto familiar. Yo quiero animarle a cada uno de ustedes a que tenga su culto familiar. Lo bueno del catecismo es que usted no tiene que ser teólogo ni saber todo, ni tener todas las respuestas, porque el catecismo tiene la pregunta, tiene la respuesta y tiene también los versos de la Biblia de donde salen las respuestas a esta pregunta. Quiero que mires también en los anuncios el próximo domingo, día 13, tenemos, hermanos, nuestro servicio de Santa Cena a las 10, hermanos, a las 10:50 de la mañana. Este lunes tenemos reunión, los líderes de la iglesia nos vamos a reunir este lunes, mañana, a las 7 de la noche, aquí en el templo. Tenemos una reunión muy importante y yo quiero animarles a que hagan su esfuerzo para estar en esta reunión. Otro anuncio importante, hermano, que quiero hacerle es que si usted se fija en el boletín, el día 13, o sea, el próximo domingo, tenemos el servicio de compañerismo, o sea, el compañerismo de las iglesias bautistas. Vamos a estar, hermanos, reunidos en Stratford. Originalmente el servicio de compañerismo se iba a tener en la iglesia bautista Roca de Salvación, que es la iglesia bautista hispana en Stratford, pero no se va a tener ahí por cuestión de espacio. La trasladaron a las instalaciones de la First Baptist Church, la primera iglesia bautista americana de Stratford. Para la semana que viene vamos a tener la dirección para que todos los hermanos que quieran ir al compañerismo sepan dónde deben de ir. Los otros anuncios, hermanos, están en el boletín. Yo les animo a que se lleve el boletín para que tenga los anuncios con usted. Y por último, en la mesa de información tenemos el plan de lectura bíblico de la Biblia para este mes. Quiero animarle a que usted agarre ese plan de lectura para que todos podamos estar leyendo la Biblia durante este año. Amén, hermano. Quiero invitarle a orar. Incline su rostro ahí conmigo, hermano. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Padre Celestial, nosotros alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder alabarte, de poder bendecirte y de poder cantar a tu nombre. Gracias, Señor, porque hoy podemos cantar de tu gracia y de tu amor para con nuestras vidas. Señor, pero ahora queremos rogarte que tú continúes hablando nuestras vidas a través de la proclamación de tu palabra. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú, Señor, nos ayudes a entender tu palabra en esta mañana. Y tú me ayudes a mí, te ruego, a poder exponer tu palabra con claridad, de tal manera que, Señor, desde el menor entre nosotros hasta el más adulto,
puede entender claramente lo que tú quieres decirnos a través de la Escritura. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú prosperes tu palabra para todo lo que tú la has enviado en esta mañana. En el nombre de Cristo, nosotros confesamos, Señor, nuestra necesidad de ti. Confesamos que lo que más necesitamos, Señor, es escuchar tu voz a través de la predicación de las Escrituras. Danos oídos abiertos para poder oírte. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, el domingo pasado estuvimos predicando en parte de estos textos bíblicos que vamos a estar mirando hoy. No sé cuántos de ustedes recordarán que tuvimos, hermano, el título del mensaje el domingo pasado fue Adán, Cristo y nosotros. Y basados en parte de estos textos bíblicos que acabamos de leer, estuvimos mirando, hermano, cuál era nuestra posición o nuestra condición en Cristo, en Adán, y cuál es nuestra condición ahora en Cristo. Y lo que quiero ver, amados hermanos, con ustedes a la luz de estos versos bíblicos que leyó el hermano Martín, es cómo Dios en su gracia nos trasladó de nuestro estado en Adán a nuestro estado en Cristo. Y cómo es que Dios continúa haciendo hoy eso en la vida de los pecadores que Él trae a la salvación. Y quiero revisar con ustedes la Escritura en esta mañana bajo el título La doctrina bíblica de la conversión. La doctrina bíblica de la conversión. Si usted ha estado por un tiempo en la iglesia o tiene familia cristiana, en algún momento usted ha escuchado la palabra conversión. Y es una palabra que los cristianos hemos usado para describir la transformación que ha habido en nuestras vidas y que hubo en nuestras vidas el día en que el Señor nos trajo a la salvación. Pero lamentablemente esta ha sido una palabra que con el tiempo se ha ido borrando del vocabulario de los cristianos, al punto de que ya esta palabra casi no la usamos. Y hemos sustituido la palabra conversión por expresiones como venir a Cristo o aceptar a Cristo. Hemos sustituido la palabra conversión por estar enamorados de Cristo. Y estas expresiones son expresiones modernas, pero son expresiones que no transmiten a plenitud o con mucha claridad qué es lo que pasa en la vida de una persona cuando es salva por la gracia del Señor. Y es de eso, hermano, que quiero hablarles en esta mañana. La doctrina de la bíblica de la conversión es de vital importancia para nosotros poder entender cómo es que Dios obra en la vida de los pecadores. Otra razón por la cual esta doctrina es tan importante y nosotros debemos de prestar atención a lo que la Biblia enseña al respecto es porque el descuido el descuidar lo que la Biblia enseña acerca de este tema ha llevado a la iglesia, hermano, ha llevado a la iglesia, hermano, a enseñar a las personas, muchas personas, a poner su confianza en un fundamento que no es sólido. ¿A qué me refiero? Hoy muchas personas creen que son cristianos, las iglesias están llenas de personas que son cristianos, que piensan que son cristianos porque un día pasaron al altar y repitieron una oración. Y eso no es conversión. Muchos piensan que son cristianos, están confiados de que son cristianos, porque sencillamente domingo tras domingo van a la iglesia. Y porque no hemos hecho énfasis en lo que la Biblia enseña acerca de la conversión. Hermano, eso ha dado como resultado dos cosas. Número uno, ha dado como resultado que las iglesias están llenas de personas que no son cristianas.
Y ha dado como resultado, el segundo resultado, es que muchos cristianos, verdaderos cristianos, no saben definir bíblicamente qué es la conversión. Es un término que para muchos es familiar, aunque se ha ido perdiendo poco a poco, pero en realidad no sabemos cómo explicarlo. Ahora, y es, hermano, de la conversión bíblica que quiero hablarte en esta mañana. Y lo primero que quiero que veas en el pasaje, hermano, es el concepto bíblico de la conversión. El concepto bíblico de la conversión. Y quiero que veas el versículo 20 y 21 para poder tener el contexto de lo que quiero decirle en esta mañana. Dice así: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido por él enseñados, si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Fíjate, amados hermanos, en el contexto de los versículos que acabamos de leer, Pablo, hermano, está hablando de que nosotros, está exhortando a los cristianos de que ellos no deberían de vivir como los gentiles que no conocen a Cristo. Y él describe cuál es el estado de las personas, de todas aquellas personas que no están en Cristo. Y el verso 20, él dice: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si hay algo que la Biblia enseña acerca de la conversión, es que la conversión al cristianismo o la conversión a Cristo no es algo que los pastores o los cristianos podemos manipular. Otra cosa que la Biblia enseña muy claro es, hermano, que la conversión no es, escúchame bien, la conversión al cristianismo no es el resultado necesario de repetir una oración. La conversión al cristianismo no es algo, hermano, que Dios, la conversión no es la recompensa que Dios le da a aquellos que se esfuerzan por ser buenos. Es precisamente porque somos malos que se hace tan necesaria la conversión de un pecador para que pueda tener comunión con Dios y vida eterna. Y el pasaje, hermano, estos versos que acabamos de leer, Pablo dice: vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Lo que Pablo le está diciendo aquí en estos versículos es: ustedes son diferentes, no porque ustedes son mejores que los demás. Ustedes, los cristianos, son diferentes no porque nacieron en la familia correcta y en el tiempo correcto. Ustedes, los cristianos, son diferentes porque ustedes han conocido a Cristo. Y conocer a Cristo, hermano, hemos conocido a Cristo, hermano, porque Cristo se dio a conocer a nosotros y abrió nuestros ojos para poderle ver en su palabra. Es eso lo que Pablo le está diciendo en el verso 20. Ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Aprender a Cristo, como Pablo lo dice en el verso 20, no es, hermano, es más que conocer la doctrina bíblica de Cristo. Aprender a Cristo es conocer a Jesucristo a través de la revelación que Cristo ha hecho de sí mismo en su palabra. Amados hermanos, basados en el versículo 20 y 21, nosotros podemos definir, hermano, la conversión como el cambio obrado en el pecador como resultado de la regeneración, el cual se pone de manifiesto a través de la fe y el arrepentimiento. Gracias. Te lo voy a repetir. Basado en estos textos bíblicos, nosotros podemos definir la conversión como el cambio obrado en el pecador como resultado de la regeneración, el cual se pone de manifiesto a través de la fe y el arrepentimiento. O dicho de otra manera, cuando la Biblia habla de conversión, de la conversión de un pecador a Cristo,
Está hablando, hermanos, de un cambio, de ese cambio que ocurre en el pecador cuando cree, cuando es regenerado, cuando nace de nuevo. Hermano, ocurre un cambio en nuestras vidas. Y ese cambio se pone de manifiesto a través de la fe en Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados. El cristianismo es un cambio. La conversión a la luz de la Escritura no es un arreglo cosmético en la vida del pecador. Para que el hombre pueda tener comunión con Dios, para que Dios pueda perdonar los pecados del hombre, para que el hombre pueda ser libre de la ira venidera de Dios, necesita más que un cambio cosmético. Necesita más, amados hermanos, que una pequeña reparación en su estilo de vida. Para que un hombre pueda tener comunión con Dios y pueda tener vida eterna, necesita nacer de nuevo. Necesita ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Eso es conversión. Y eso no es algo, como yo le decía, que nosotros podemos manipular. No es algo que nosotros podemos producir. A la luz de la Escritura, a la luz de estos versos bíblicos, nos damos cuenta que la conversión, ese cambio que ocurre en nuestras vidas, es posible en primer lugar por la obra perfecta de Jesucristo. Y esto lo sabemos por lo que dice el versículo 21. Dice, mira el verso 21, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Amados hermanos, cuando hablamos de la obra perfecta de Cristo, estamos hablando, hermanos, no solamente del hecho de que Cristo vivió una vida perfecta a favor de aquellos que iban a creer. No estamos hablando solamente del hecho de que Cristo murió en lugar de aquellos que iban a creer. Cuando hablamos de la obra perfecta de Jesucristo, estamos hablando también de que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, se vistió de humanidad para que nosotros los hombres pudiéramos conocer a Dios y de esa manera ser salvos. El mismo Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La razón por la cual la Biblia lo presenta de esa manera es porque Jesucristo es Dios hecho hombre para nuestra salvación. Amén. Cuando nosotros leemos el primer capítulo del Evangelio de Juan, vamos a encontrar que Juan nos dice, a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De manera que esa conversión, ese cambio que ocurre en nuestra vida, es posible porque Cristo se hizo hombre, no solamente para ocupar nuestro lugar en la vida y en la muerte, sino para darnos a conocer a Dios, para que nosotros, los que creemos en Él, podamos ser salvos. Es imposible que un hombre conozca a Cristo y siga siendo el mismo. Es imposible que un hombre que conoce a Dios a través de la revelación que Él ha hecho de sí mismo en su palabra, permanezca muerto en sus delitos y pecados. Porque el resultado necesario o inevitable de conocer a Cristo es la conversión. Amén. Ya no somos más los mismos, porque Cristo nos ha transformado. Amén. Eso es conversión. Y es posible por esa obra perfecta de Cristo. Ahora, también, hermano, en el Evangelio de Juan,
No recuerdo ahora exactamente en qué capítulo, pero Jesucristo dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera dar a conocer. Es por eso que nosotros podemos conocer a Dios y nacer de nuevo. Es por eso que el apóstol Pablo también es a esto precisamente a lo que el apóstol Pablo se refiere cuando le escribe a los Corintios. Y él le dice, hermano, ese texto que nosotros nos sabemos de memoria. ¿Y cuál es ese texto, hermano? El texto que Pablo le escribe a los Corintios le dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo es eso, Pablo? Y él sigue diciendo, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y eso es posible por la obra perfecta de Cristo. Ahora bien, si bien es cierto que solamente esto es posible por la obra perfecta de Cristo, también es cierto que la Biblia enseña que este cambio es operado, es producido por el Espíritu de Cristo en la vida del hombre. Y usted, hermano, no sé si usted recordará lo que estuvieron el domingo pasado, que cuando leíamos el versículo 21, decíamos, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Mencionábamos, hermano, que esa es la manera en que nosotros hoy, los cristianos de Éfeso y los cristianos de hoy, aprendemos de Cristo y somos enseñados por Cristo, es a través de ¿qué? De la predicación de la palabra de Dios. Y no sé si ustedes recordarán que mencionábamos que cuando en una iglesia se predica con fidelidad la palabra de Dios, se predica exactamente lo que Dios ha revelado en su palabra, el mismo Cristo enseña a su pueblo, es el mismo Cristo a través de la proclamación del Evangelio que Él enseña e instruye a su pueblo. Y también es cierto que cuando en una iglesia se predica exactamente lo que Dios ha revelado en su palabra, el Espíritu Santo aplica estas verdades al corazón del creyente, al corazón, hermano, de todos aquellos que Él trae de muerte a vida. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, aparte de que lo sabemos por lo que dice el verso, por las implicaciones de lo que dice el verso 21, lo sabemos también por lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3. Vamos a ir a Juan capítulo 3 por un momento. Juan capítulo 3, y vamos a leer el verso 3 al 6 y los versos 14 al 15. Amén. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué significan estas palabras? Amados hermanos, el contexto de estos versículos, sabemos que estamos frente al pasaje que narra la conversión, hermano, de Nicodemo. Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Nicodemo era un maestro de la ley. Era un hombre muy religioso. Si fuéramos a poner
a Nicodemo en el contexto de hoy, podríamos decir que Nicodemo era ese tipo de cristiano o ese tipo de persona más bien que iba domingo tras domingo a la iglesia. Era maestro de la escuela dominical. Era ese tipo de persona que si un hermano tenía una duda de lo que significaba un texto bíblico, le iban a preguntar a Nicodemo, o a Nicodemo, ¿verdad? Pero este hombre, a pesar de todo su conocimiento, a pesar de todo el conocimiento que tenía de la ley, este hombre estaba muerto espiritualmente. Porque la religión en sí no salva. El único que puede salvar es Jesucristo. Este hombre conocía la ley, viene a Jesús de noche, empieza a conversar con Jesús y Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, en verdad yo te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay una sola manera de entrar al reino de Dios y es a través del nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, hermano, se pone de manifiesto en nuestra o se expresa en nuestra conversión al Señor. Amén. Ahora, fíjate lo que le dice Nicodemo. ¿Cómo? En el verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él no entendía, no tenía ni la menor idea. Este hombre que conocía la ley de tapa a tapa, no tenía idea de lo que Jesús le estaba diciendo. Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso podrá entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Verso 5, Jesús le responde, en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que es nacer del agua y del Espíritu? Bueno, sabemos que ahí el agua se está refiriendo a la palabra de Dios, porque Pedro compara el agua, la palabra de Dios con el agua. Lo que Jesús le está diciendo, el que no nace por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, o dicho más claro, lo que está diciendo Jesús aquí es que dos cosas. Número uno, para entrar en el reino de Cristo tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, para tú poder ser salvo, que tus pecados sean perdonados y tener comunión con Dios, tú necesitas nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento es producido por el Espíritu Santo a través de la proclamación de la palabra de Dios. Es lo que Nicodemo, lo que Jesús le está diciendo. Y le dice, hermano, mira el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que dice lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que significa eso, hermano, es que los hijos de Adán, la carne habla de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice, el que no es nacido de la carne, carne es. Pero el que es nacido del Espíritu, el que es nacido del Espíritu de Dios, le pertenece a Dios. Ya no vive por la carne, sino que ahora vive por el Espíritu de Dios. Ya no vive según la carne, según su vieja naturaleza, sino según el Espíritu de Dios. Lo segundo que quiero que veas en el pasaje es la descripción bíblica de la conversión. La descripción bíblica de la conversión. Hermanos, ¿a qué nos referimos con la descripción bíblica de la conversión? Bueno, nos estamos refiriendo al hecho de que aunque la conversión es un milagro espiritual, no es, hermano, un concepto abstracto. La conversión, hermano, es un milagro espiritual, pero es un hecho concreto. Que nosotros podemos, hermano, la Biblia usa términos muy concretos para definir o describir cómo Dios lleva a cabo el milagro de la conversión, o qué significa, cómo luce la conversión en la vida de un creyente. Y eso, hermano, es precisamente lo que Pablo hace en los versículos 22 al 24. Mira el verso 22, Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. Vamos a volver a Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. Amén. Dice la palabra de Dios que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis
del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. En estos tres versículos, Pablo usa dos expresiones que ilustran muy bien cómo luce la conversión. Y quiero ver estas dos expresiones contigo. La primera es despojarse del viejo hombre. La conversión implica despojarse del viejo hombre. Ahora, ¿a qué viejo hombre él se está refiriendo aquí? Bueno, él se está refiriendo aquí al viejo hombre que es caracterizado por lo que él describe en el verso 17, 18 y 19. El viejo hombre es nuestra naturaleza pecaminosa, es nuestro estado antes de Cristo. ¿Cuál es nuestro estado antes de Cristo? Mira el verso 18, dice, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esas son las características del viejo hombre. Y es ahí donde él le dice en el verso 20, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esa manera. Pablo describe la conversión en el verso 22 como el despojarse. La idea que él está expresando en el idioma original, cuando usa la expresión despojarse del viejo hombre, la idea que transmite es como cuando una persona se quita la ropa y la pone a un lado. Esa es la idea. Cuando Cristo viene a la vida de un hombre o de una mujer o de un joven, lo que pasa es exactamente esto. En el nuevo nacimiento, nosotros, hermanos, dejamos a un lado nuestra vieja naturaleza. Ya dejamos a un lado, hermanos, las características de un hombre sin Cristo. Ahora, ¿cómo ocurre eso exactamente? Vamos, hermanos, mira conmigo Romanos capítulo 6, verso 6. Romanos capítulo 6, verso 6. Dice, quiero darte un momento para que tú puedas encontrar ese pasaje. Amén. Amén. Dice Romanos 6, 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. ¿Quién es él? Cristo. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado sea destruido, fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Qué significa cuando dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con él? Lo que está diciendo es esto, hermano. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, nosotros dejamos a un lado nuestro viejo hombre, nos despojamos de nuestro viejo hombre, porque ese viejo hombre, ese viejo yo, fue muerto con Cristo en la cruz. Fue crucificado con Cristo. El cuerpo del pecado fue destruido para que tú y yo, que ahora estamos en Cristo, no sirvamos al pecado, no seamos esclavos del pecado. Amén. Despojarse del viejo hombre, entonces, es, hermano, morir en Jesucristo. Amén. Eso es conversión. Morir en Jesucristo. Y la otra expresión, mira también, hermano, Gálatas capítulo 2, verso 20. Libro, carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 20.
Amén. Dice la palabra de Dios, Pablo dice a los Gálatas, con Cristo he sido crucificado. Y ya no vivo yo, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es otra manera de lo que Pablo está diciendo. En Gálatas 2:20, lo que tenemos, hermanos, son estas dos expresiones juntas. Despojarse del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Es por eso que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué significa eso? Que ya no vive el viejo hombre, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, o lo que ahora vivo en mi cuerpo, en mi día a día, lo vivo en la fe, o por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es conversión. Morir al pecado en Cristo y resucitar en una nueva vida con Él. Es por eso que los cristianos, cuando un pecador es salvo por la gracia de Dios, el próximo paso de ese pecador que se arrepiente es bautizarse. Porque cuando un creyente se bautiza, no solamente está testificando públicamente de que ahora él pertenece a Cristo, sino que también está testificando, hermano, que ha muerto con Cristo el pecado y ha resucitado en una nueva vida con Cristo. Es por eso que los cristianos bautizamos por inmersión. Porque cuando la persona es sumergida bajo el agua, está testificando de que ha muerto con Cristo el pecado. Y cuando sale del agua, está testificando que por la gracia de Dios ha resucitado en una nueva vida con Cristo. Se ha convertido a Jesucristo. Amén. Por eso que el bautismo es tan importante, hermano, en la vida del creyente. El bautismo nos salva, pero todos los salvos nos bautizamos porque el bautismo es el testimonio público de mi conversión. Es interesante que a través de la historia de la iglesia, hermano, la iglesia primitiva y la iglesia por muchos años, sabía que una persona venía a Cristo, no porque pasaba delante de un altar y repetía una oración. Eso es algo nuevo, que distorsiona completamente lo que significa la conversión. Ellos sabían que una persona se convertía a Cristo, ¿sabe cuándo? Cuando esa persona, ese pecador, decía, yo quiero bautizarme, porque Cristo ha cambiado mi vida. Así, hermano, es como Pablo describe la conversión. Y por último, quiero que veas las evidencias bíblicas de la conversión. ¿Cuáles son las evidencias de que realmente yo estoy convertido? Mira, hermano, el verso 25 al 29, Efesios capítulo 4, verso 25 al 29. Amén. Dice la Escritura, por tanto, dejando a un lado la falsedad, por tanto que, porque hemos nacido de nuevo, porque hemos sido convertidos a Cristo, dejando a un lado la falsedad, hablar verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que le escuchan. En estos pocos versículos, amados hermanos, vemos, Pablo narra
o expone cuáles son las evidencias de que una persona realmente está en Cristo. Cuáles son las evidencias de que realmente hemos nacido de nuevo y que nuestras vidas han sido transformadas por el poder del Evangelio. Y la primera evidencia que Pablo nos presenta es, amados hermanos, que la conversión, en la conversión, Dios transforma, Dios obra en nuestras emociones. En la conversión, Dios obra en nuestras emociones. Fíjate, amados hermanos, lo que dice el verso 26. Airaos, pero no pequéis. Amados hermanos, airarse no es pecado. Lo que es pecado es dejarse dominar por la ira. Airarse no es pecado porque Dios es ira. Y nosotros los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso no significa que nosotros somos dioses, pero significa que cuando Dios creó al hombre, Dios puso en el hombre, impregnó en el hombre características de su persona. Y una de esas características es la ira. Nosotros nos airamos porque Dios es ira. Ahora, el pecado afectó nuestras emociones. Y es ahí donde nosotros nos dejamos llevar. El hombre sin Cristo es dominado por la ira. Y es por eso que Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto, mi hermano, tiene implicaciones para ti, para mí como creyentes, y tiene implicaciones para el que está aquí en esta mañana y no es cristiano. La implicación que esto tiene para ti, para mí como creyente, mi hermano, es que es normal que tú te enojes con tu esposo, es normal que tú te enojes con tu esposa, es normal que tú te enojes con tu hermano, es normal que tú te enojes con tu semejante. Lo que no es normal porque estamos en Cristo es que la ira te domine y eso te lleve a romper relaciones con los que te rodean. Lo que no es normal es que tú permanezcas airado con tu prójimo. Cristiano que estás aquí en esta mañana, tú puedes estar airado con tu hermano, con tu familia, con el que sea. Si en esta mañana tú sabes que tú estás airado con algo, dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni des lugar al diablo. Hoy mismo ve y reconcíliate con quien tú estés enojado. No dejes que la ira te domine, porque tú y yo estamos en Cristo. Amén. Ahora, la implicación que esto tiene para los que no están, para los que están aquí, que no son cristianos, y quiero que me escuchen muy bien. Yo estoy seguro que usted que está aquí, que no conoce a Cristo, en algún momento de tu vida te has enojado. ¿Sí o no? Te has airado con alguien. El hecho de que tú te aires es un recordatorio de que Dios es ira. Y dice la Biblia que Dios está airado con todos aquellos que están fuera de Cristo. Y la razón por la cual Dios está airado contigo es porque tú eres pecador o pecadora. Y tu pecado ofende la gloria de Dios, ofende el nombre de Dios. Nuestro pecado es rebelión en contra de Dios. Y Dios es justo. Eso significa que Dios no dará por inocente al culpable. Y todos los hombres nacen siendo culpables delante de Dios. Es por eso que la ira de Dios está sobre ti. Pero la buena noticia es que Dios también es amor. Y porque Dios es amor, Él envió a Jesucristo a vivir una vida perfecta, a cumplir la ley de Dios a la perfección y a morir en lugar de todos aquellos que iban a creer. Para que, dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Vivió en tu lugar, murió en tu lugar. Fue enterrado y al tercer día resucitó para nuestra salvación.
Si Dios, y es por eso, en virtud de esa obra, es que como pastor, como ministro del Evangelio, yo te ruego que en esta mañana, si tú estás fuera de Cristo, si tú no eres cristiano, si tú no has nacido de nuevo, arrepiéntete de tu pecado. Cree en el Señor Jesucristo, confiesa a Jesús como Señor de tu vida y tus pecados serán perdonados y Dios te dará la vida eterna. No importa, déjame decirte, ante esta verdad, hoy tú puedes darle la espalda a esta verdad en esta mañana y lo único que estarás haciendo es amontonando condenación sobre condenación, porque estás rechazando al único que te puede salvar. Ven a Cristo en esta mañana. Arrepiéntete de tu pecado y cree en Él. Mira el verso 28. El que roba, no robe más, sino que más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Amados hermanos, en la conversión Dios no solamente obra en nuestras emociones, sino que también Dios obra, hermano, en nuestros estilos de vida. Cuando Cristo viene a la vida de un hombre, los patrones pecaminosos de nuestras vidas se rompen. El que roba ya no roba más. El que dice mentira ya no dice más mentira. El adúltero deja de ser adúltero. El fornicario deja de ser fornicario. El homosexual deja de ser homosexual. El que ve pornografía deja de ver pornografía porque ha nacido de nuevo. Porque Cristo rompió con ese patrón de pecado. Dios cambia tu estilo de vida. Déjame decirte algo. Tú puedes llevar 20 años en la iglesia, 50 años en la iglesia. Si tu vida no ha cambiado, tú estás muerto en tus delitos y pecados. Tú estás rumbo al infierno. Y venir domingo tras domingo no te va a salvar. El único que te puede salvar es Jesucristo, el Hijo de Dios, que por ti murió en la cruz del Calvario. Ven a Cristo en esta mañana. Mira el verso 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que le escuchan. En la conversión, Dios obra en tus emociones, en tu estilo de vida, pero también en la conversión, Dios cambia la disposición de nuestros corazones. Dice la Escritura, hermano, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, ¿qué significa el verso 29? Con este verso termino. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. ¿Qué es lo que son las palabras malas? Aquí no está hablando solamente de malas palabras, sino que está hablando también de palabras que hablamos que no tienen ningún tipo de sentido. Palabras que usamos para dañar a otras personas. Una de las expresiones de las palabras malas, hermano, es el chisme. Los cristianos no somos chismosos. Los cristianos no chismeamos de los demás. Porque eso es decir palabras malas. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con la disposición del corazón? Bueno, precisamente porque la Escritura dice, de lo que hay en tu corazón, habla tu boca. Cuando dos personas que dicen que son cristianos se reúnen y en toda su conversación no tocan ni mencionan el nombre de Cristo, eso puede ser una buena señal de que quizás Cristo no ha transformado su corazón. Dice la palabra de Dios, no salga de vuestra boca palabra mala, sino cual, dice la Biblia, sino solo la que sea buena, ¿para qué? Para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que le escuchan. Cristiano que estás aquí en esta mañana, cuando tú hablas con otra persona, o cuando tú hablas con otro cristiano,
¿ese cristiano es edificado con tus palabras o es destruido con tus palabras? La conversión afecta la disposición de tu corazón. Y al cambiar la disposición de nuestro corazón, cambia la palabra. Por eso que los cristianos no decimos malas palabras tampoco. Porque en nuestro corazón ya no está el viejo hombre. Ahora es gobernado por Cristo. Amén. Esto es, hermano, como las evidencias de que realmente estamos en Cristo. Ahora, a la luz de esta verdad, ¿cómo nosotros los cristianos respondemos? En primer lugar, como iglesia, cada vez que nosotros vemos una persona que viene a Cristo, que es salvada por Cristo, la iglesia debe glorificar y exaltar el nombre de Cristo, porque estamos siendo testigos de uno de los mayores milagros que nosotros podemos ver. Porque la conversión es, hermano, el cambio de muerte a vida del pecador. Nosotros debemos orar como iglesia para que Dios nos conceda ser testigos de este tipo de milagros entre nosotros. Que podamos ver niños, jóvenes y adultos ser transformados, ser convertidos por el poder de Jesucristo. Nosotros como iglesia, a la luz de esta verdad, debemos orar para que estas evidencias de nuestra conversión se hagan más y más evidentes en nuestras vidas. No te conformes con estar sentado en la silla cristiana. Pídele a tu Dios, pidámosle a nuestro Dios que Él nos ayude a vivir a la altura del Evangelio al cual hemos sido llamados. Que estas evidencias se hagan reales, se hagan más y más visibles en ti y en mí. Cristiano, tú que tienes hijos que no son cristianos, no dejes de predicarle el Evangelio a tus hijos. No dejes de orar por tus hijos, porque la conversión solamente es posible por el poder de la palabra de Dios cuando es proclamada y el Espíritu Santo la aplica al corazón de tu hijo. No dejes de traer a tu hijo a la iglesia. Hermanos, nosotros los cristianos, que un inconverso venga a la iglesia y deja a su hijo en la casa, ¿hizo qué? Pero que un cristiano, sabiendo la condición del hombre sin Cristo, sabiendo que solo por la palabra de Cristo Dios transforma al pecador, y sabiendo que de eso depende la eternidad de tu hijo, tú vienes a la iglesia y dejas a tu hijo en la casa, eso es imperdonable. Bueno, eso es inaceptable, porque en Cristo hay perdón. Amén. Hermano, ahora, si tú no eres cristiano, la mejor manera que tú puedes responder en esta mañana, esta verdad, es clamando a Dios en esta mañana, decirle: Señor, ten misericordia de mí y cambia mi corazón. Hazme nacer de nuevo. Que Dios te bendiga. Si tú quieres saber cómo tú puedes tener una relación con Dios a través de Jesucristo, habla conmigo después del mensaje, después del servicio, y podemos coordinar un día y nos sentamos con calma y yo te explico cómo tú puedes tener una relación con Dios a través de Jesucristo. Vamos a ponerlo en pie y vamos a terminar en oración. Padre Celestial, alabamos tu nombre en esta mañana y te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Señor, en esta mañana yo te ruego que tú apliques estas verdades a nuestros corazones y te damos gracias, Señor, por el milagro de la conversión. Amén. Señor, en esta hora yo te ruego que a los cristianos que estamos aquí, tú nos ayudes a vivir por estas verdades. Y a aquellos que no te conocen, Señor, concédeles venir a ti. Haz el milagro de la conversión en su vida y tráeles de muerte a vida, del dominio de Satanás al reino de tu amado Hijo. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. La gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. De esta manera estamos despedidos.